de niños jugando con el sol de la mañana. Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Estamos en una nueva edición de Diálogo entre Saluda, Yulín Osorio. César, ¿cómo estás? Oi, Julinho, boa tarde. Continuamos aqui nós dois aqui no Diálogo entre Psicólogos. E aí, Julinho, como está por Perú? ¿Todo tranquilo por lá? No, acá las cosas están bastante movidas. Lo que pasa es que, como tú sabes, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Hay inflación, no solamente por los rezagos de la pandemia, sino también por la situación que está pasando entre Rusia y Ucrania, pues, ¿no? Y pues bueno, acá lamentablemente no hay un manejo adecuado de la situación, ¿no? Claro, tampoco somos Europa, que tienen pues subsidios para toda su población, ¿no? No somos otros países, digamos, en donde pueda manejarse mejor, pero también las personas encargadas, ¿no? Tanto ejecutivo como legislativo, acá en el Perú, pues, ¿no? Salidas más fáciles, por ejemplo, ¿no? El día martes decretaron inmovilización social, ¿no? El día martes, ¿no? Entonces, toda la gente, pues, que no puede ser, no puede ser. Digamos que el presidente acá optó la misma medida que hizo, o una medida muy semejante a la que hizo el presidente en plena pandemia, ¿no? Cuando estaba en plena pandemia, ¿no? Que particularmente a mí no me pareció la adecuada de ser tan de pronto las cosas. Igual hizo lo mismo, ¿no? Entonces, ocasionó, bueno, lo que hubiera podido ser en ese momento, sino que por el miedo al virus no se hizo, pero ahora sí, ¿no? La gente salió a las calles, ¿no? Y lamentablemente, lo que debería convertir en protesta, que es válida, Pacífica. es legítimo, ¿ya? Que es que la voz del pueblo, ¿no? Hacer el cacerolazo es una manera que el Estado, ¿no? Escuche la voz, ¿no? De la población, ¿no? Sea de donde fuese, Claro. está claro, ¿no? Mucha gente acá confunde población, pueblo, con comunidad, a las zonas solamente alejadas, ¿no? ¿No? O sea, donde vivimos nosotros, sea cualquier lugar, cualquier punto, cualquier localidad, ¿no? Del Perú, ¿no? Está incluido. Entonces, el que se escuche la voz, ¿no? Es una forma válida de hacer las protestas, pero destrozar cosas, destruir, robar, ¿no? Agredir, ya no pasa el límite, ¿no? O sea, esto ya no está bien, ¿no? Y lamentablemente, justamente vamos a ver un poquito este punto, César, ¿no? Las repercusiones de nuestra crianza que nos hacen que una situación, que por ejemplo pasó el día martes, ¿no? Que es, oye, tú vas a reclamar, sí, voy a reclamar mi derecho, ¿no? Que no debería ser vulnerable, excelente, vas a reclamar, pero de pronto rompes una luna de un centro comercial, de una tienda, le robas las cosas a una señora, empujas y pateas, ¿no? No sé, a una tienda y te llevan las cosas sin importar a las demás personas, ¿no? ¿No? O sea, tu necesidad, ¿no? Se convierte en transgredir el derecho y la necesidad de otros, ¿no? Lógico. Claro. Y tu supuesta empatía te convierte a ti en transgresor, ¿no? Del concepto de derecho de otros, lo cual te vuelve egoísta. ¿Por qué pasa todo esto, César? Danza de las hojas secas, hermosa coreografía. Yulín, porque sería, por ejemplo, vamos a llamar así, tal vez a secuelas de protección más fácil, de como, por exemplo, a criança, né? O fato de os pais sobreprotegerem as crianças, de animarem as crianças, de tomar, talvez, que os pais fazerem tudo por ele,
esse fato vai prejudicar, talvez, a questão da madurez emocional da criança. Se eu vou sobreproteger a meu filho, se eu vou mimar a meu filho, se eu vou dar tudo para meu filho, talvez, nesse sentido, vai prejudicar o amadurecimento cognitivo, mental, né? Por que, Julinho? Que às vezes sempre os pais tentam, talvez, proteger de uma forma muito forte. Não deixam, por exemplo, a criança tomar sua própria decisão. Não deixam a criança ter uma autonomia, uma independência. Independente. Na verdade, a sobreproteção, Julinho, talvez limita uma criança em querer realizar atividades, por exemplo. Atividades lúdicas na escola. Porque nós, Julinho, sabemos que a parte lúdica, o brincar, o jogo, por exemplo, entre crianças, ajuda no desenvolvimento de cada criança. Dentro do brincar, do lúdico, temos regras. Que nós, participando, vamos aceitar regras. E às vezes os pais, pelo fato que nós poderia se machucar, não, poderia ser alguma coisa, melhor não, melhor não, melhor não. Tanto a sobreproteção dos pais a essas crianças fazem o quê? Que a criança não consiga superar, talvez, suas limitações, talvez não consiga encontrar suas habilidades, talvez não consiga encontrar suas potencialidades de cada criança. Os está limitando, os está parametrando. Tá? Porque o cuidado excessivo, Julinho, dos pais, de querer assim, talvez o cuidado assim, de proteger, de cuidar, faz atrapalhar, como já falei, aquele desenvolvimento de cada criança. E nós, Julinho, sabemos que cada criança tem fases, tem etapas, de 1 a 2 anos, o que ele sabe fazer, de 2 a 4, o que cada criança faz, de 5 a 6, de 7 a 8, são fases do desenvolvimento, que cada criança, que eu, você, as outras crianças, vamos ter que passar por isso. E às vezes os pais pecam, não, mas ele já fez, não precisa fazer, não é verdade? Julinho, tu lembra daquela terapeuta ocupacional que ela comentou sobre a fase onde a criança tem que engatilhar, tipo assim, tem que caminhar de 4 no chão, que é uma fase primordial da criança, não é verdade? Aqui chamamos de engatilhar, que no Peru chamamos de gatear. Que é nessa fase, Julinho. Alguns pais, às vezes, não querem isso. E nós sabemos que faz parte do desenvolvimento de cada criança. Por que, Julinho? Que os pais, às vezes, se tornam tão numa obsessão de querer proteger, querer educar, de querer fazer tudo, fazer o bem para cada criança. Mas, às vezes, Julinho, né, a própria criança, dentro da escola, já vai sofrer um bullying. Olha aquele menino, ele não faz. Aquela criança vai se sentir-se insuportável para os outros. Olha aquele menino, não é verdade? Por quê? Porque os pais, talvez, tentam colocar dentro de uma bolha assim, de proteção. Como eu sempre comento, Julinho, tem crianças de 6, 7 anos que ainda usam a chupeta. Chupeta no Peru é tipo a mamadeira, né? Na boca, se coloca. Julinho, naquela fase, já não precisa usar chupeta. Aí os pais ainda dão chupeta para a criança. Por quê? Porque os pais acham que estão cuidando da criança. Mas não, Julinho, estão atrapalhando o desenvolvimento da criança. Sim. Julinho, os pais devem orientar os filhos. Devem orientar, por exemplo, o fracasso, os êxitos, os logros, quando fracassar, como fracassar e por que fracassar. Que a vida é isso, Julinho. A vida é cheia dessas coisas. Não sempre a pessoa vai ganhar, ganhar e ganhar. Sempre vai ter algum fracasso. A chamada, por exemplo, a baixa tolerância à frustração. Sim, que isso, Julinho, faz que os pais não ensinem isso às crianças.
e os pais dão tudo para a criança, dão brinquedos, fazem tarefas, levam para um sítio, outro lugar, e assim, Julinho. E uma coisa assim que às vezes os pais, em vez de ajudar, atrapalham, né? Atrapalham no desenvolvimento da criança. E é por isso, Julinho, que tem crianças, os jovens, que querem ser autoritários, porque aquela autoridade que eu tenho com meus pais, agora, já que meus pais me ensinaram aquilo, eu vou pedir a meus pais. Se meus pais não me dão aquilo que eu quero, aí começam as brigas em casa. Por quê? Porque os pais não souberam encaminhar, não souberam lidar com isso. E no futuro, Julinho, sabemos que aquelas frustrações que ele vai enfrentar na vida, por exemplo, perder o emprego, acabou o namoro, por exemplo. Como que eles vão enfrentar isso, Julinho? Hay que ver, talvez, crianças que não sabem como resolver problemas, resolver conflitos. Por quê? Porque a vida toda eu fui protegido, eu fui mimado, entre comillas. Na verdade, é isso, Julinho, né? É por isso que os pais têm que entender isso, né? Que a sobreproteção excessiva atrapalha no desenvolvimento da criança. Tem que ter esse cuidado, respeito, tudo mais. Mas assim, a sobreproteção excessiva já é muita, atrapalha, Julinho, atrapalha muito no desenvolvimento. Até porque, Julinho, porque a criança não vai crescer com a chamada empatia, não vai crescer, talvez, com o querer ajudar os outros. Por quê? Porque ele vai querer tudo para ele. Ele vai querer, talvez, ser um pouco egoísta. Por quê? Porque foi ensinado isso. Claro. Y claro. así, Julián. Sí, pues sí, César, es verdad, ¿no? Justamente todas las reacciones que nosotros tenemos ahora es producto de la crianza que hemos tenido. Por ejemplo, ¿no? Los cambios comportamentales que se dan en una sociedad, yo considero que estamos siguiendo en círculos, ¿no? Que no hay, digamos, un avance real en lo que es, digamos, el afronte de una sociedad hacia situaciones complicadas, situaciones adversas, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con la persona, por ejemplo, que es corrupta? ¿No? ¿Por qué llegan a ser corruptos? ¿No? ¿Por qué? Porque hay una palabrita ahí que está metida en su cabeza, en su cerebro de ellos, que es la revista, ¿no? O sea, el que no me importa a qué es lo que hago, la cosa es que yo necesito subir, ¿no? No me importa pisotear a los demás, yo quiero seguir. Ahora, más atrás de eso está el aprendizaje que como padres se lo damos a los chicos, ¿no? De, tú tienes que conseguir más cosas, ¿no? ¿No? Particularmente, César, y hablando en un tema social, el tema de las clases sociales, ¿no? Te hace ver a ti como que si tú eres E, entonces deseas llegar a A, ¿no? Y entonces si eres A, de pronto nunca quisieras llegar a E, ¿no? O sea, es la idea de mantener lo que se llama culturalmente como el estatus, ¿no? Y en realidad, lo único que hace eso es crear más brecha, ¿no? Porque no existe, digamos, para la gente el mecanismo de afronte a una situación, sino seguir con el mismo aprendizaje desde niños de tú tienes que ser así, tú no tienes que ser como ellos, tú tienes que ser más que ellos, ¿no? Tú estás en algo mejor que el otro, ¿no? Las comparaciones entre padres, ¿no? Es muy típica, ¿no? ¿No? Oye, mi hijo de 3 años ya multiplica, ya lee, ya escribe y ya hizo su primer ensayo, ¿no? ¿No? Mi hijo de 8 años, no, todavía no lo ha hecho, ¿no? No, es más, recién está aprendiendo gramática, ¿no? Pero no lo digo así, lo digo, qué bueno, ¿no? No, el mío también está muy bien, ¿no? Me avergüenzo, ¿no? ¿Por qué me avergüenzo? Porque yo también como padre he recibido esa información de que todo debe ser mejor, que nada debe ser menos. Entonces, ese arribismo que empiezo yo a fortalecerlo,
también lo combino con mi egoísmo, ¿no? Pienso y digo, ¿no? Hay que hacer las cosas por lo demás. Creo ser empático. Y en realidad no tengo empatía. No tengo, porque lo que estoy haciendo es primero yo y luego los demás, ¿no? Cuando en algún momento muchas mamás me dicen, pero ¿cuál es el problema, Yuli? Me dice, ¿no? ¿Por qué no puedo ser yo primero? Yo tengo que ser yo primero, ¿no? Porque es autoestima, me dice, ¿no? He escuchado a muchos psicólogos que tú eres uno. Digo, probablemente el mismo aprendizaje en círculos esté haciendo que cuando uno piensa solamente en uno y no piensa en los demás, de todas maneras, hay lo que tú llamaste hace un momento, ¿no? Querer siempre ganar, ¿no? Que no está mal, pero ¿en qué momento afrontas una frustración? ¿En qué momento te das cuenta que ya no eres el número uno, sino eres el número dos, el tres, el cinco, el 10, ya no, él es el número 15, ¿no? ¿En qué momento te das cuenta que delante tuyo hay 100 personas que ya avanzaron más que tú? Y estás con cólera, y estás con rabia, ¿no? ¿En qué momento te das cuenta que el pensamiento de otros, que es distinto al tuyo, no quiere decir que ellos estén mal, ¿no? ¿En qué momento te das cuenta que entender por qué también están pensando así, ¿no? ¿Qué situación está pasando? No nos enseñan eso, ¿no? Les tratamos de poner eso a los niños ahora. Tratamos de hacer que los chicos afronten más bien las adversidades, las situaciones complejas, ¿no? Que ellos sepan manejar, que ellos sepan cómo reaccionar, digamos, y expresar, ¿no? Un desacuerdo, ¿no? No te gusta, no te agrada, dilo. Que é o ideal, né? É o certo isso. Así es, porque mira, si no, salimos a la calle, ¿no? Y hacemos la protesta y aprovecho para desfogar mis reacciones, mis frustraciones, mis rabias, mis resentimientos de niño y me pongo violento, ¿no? Tenemos todavía digamos, esta forma de aprendizaje de, pero tu hijo ha pasado por esto, oye, tu hijo ha sido un buleador, tu hijo ha pasado por bullying, oye, a tu hija ha pasado por esto, pero ya está bien, ya hemos hablado de eso, ya pasó, ya está Passou não. bien. No, no pasó, no Passou. pasó, porque delante de quién lo hizo, de usted, señor, de usted, señor, que es ingeniero, de usted, señor, que tiene su tienda, de usted, señor, que es abogado, de usted, señor, que digamos que tiene una chacra. Aún así, César, aún así, el papá o la mamá me diga, yo soy psicólogo, yo soy psicóloga, igual no es la forma. Tiene que gustar, ¿no? Porque si no, se acumula todo eso. Claro, Yuri, claro. Las consecuencias de sobreproteger a nuestros hijos, ¿no? Todo le damos, todo hacemos por ellos, ¿no? Pero después cuando tienen 10, 12, 14, 16 años, decimos, ya tiene que hacerlo solo. Essa é a clássica, Yuri. Sempre ¿No? foi feito. Señora, le digo, ¿por qué está cuidando usted a su nieta? Es que su mamá es así, ¿no? Mi hija se va, ya no podemos, ya no sabemos qué hacer. Nosotros protegemos a nuestra nieta porque ella sufre y nosotros lo queremos tener, ¿no? Pero no se dan cuenta, ¿no? En realidad ustedes todavía no le quitan la sobreprotección a su hija. ¿Cómo así? Porque todavía le están facilitando la vida, ¿no? O sea, sí, pero ¿qué hacemos? Bueno, una de dos, o pelean la potestad por la pequeña y botan a su hija de la casa por negligencia, ¿no? Por irresponsabilidad, o simplemente les dicen, bien, se me van de acá a las dos, ¿no? Pero claro, es muy, 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 muy difícil decirle a unos papás, digamos, de edad, abuelos, que tomen decisiones de esa manera.
Claro, es Por difícil. eso, por eso, señores, desde ahora, enseñar a los niños a que ellos tomen lo que tú decías también, ¿no? Tomen sus propias decisiones. Dejen de estar haciéndolos dependientes, dejen de estar que me tienes que obedecer, que tú tienes que hacer lo que tu padre dice, que tu madre es así, que tú tienes que ser, que la cancioncita de obedece a tu mamá, obedece a tu papá, papá, porque si no, así va a ser. Que esto, o sea, si ustedes continúan así, créannos, señores, que vamos a seguir en lo mismo. Y no Claro, vamos a yo creo seguir como sociedad. no va a perder a no va, ¿No? porque estamos, Perdón, César, ¿qué es lo principal? Es enseñarles a asumir consecuencias, positivas y negativas, responsabilidades. Eso. Yuri, justamente isso, né? É ensinar aos filhos a aceitar as consequências, né? Seja favorável ou desfavorável. Porque, Yuri, se nós percebemos os pais dentro da sobreproteção com os filhos, às vezes os pais deixam ou fazem tudo pela criança. Mas se nós analisarmos, Yuri, a criança, ele já deve fazer tarefas, deve aceitar regras de acordo na idade da criança. Se uma criança tem 8 anos, então eu vou dar tarefas para aquela idade, de 8 a 6 anos. Um exemplo, Julinho. Juntar os brinquedos. Arrumar o quarto, por exemplo. Por que, Julinho? Porque a criança, tu está dando umas regras para ele aceitar. Tá? E também, Julinho, aceitar as opiniões dos filhos, aceitar, escutar, Julinho, o que o filho precisa, o que meu filho quer me dizer. Tem pais, Julinho, que não escutam os filhos. Não escutam porque essa sobreproteção dentro dos pais, não, tudo está errado. Na realidade, o filho, ele precisa, Julinho, falar, precisa se comunicar, precisa ter sua própria opinião, Julinho. Toda criança tem uma opinião. E, em base disso, os pais têm que saber aceitar a opinião dos filhos, não é verdade? E deixar a criança, Julinho, brincar com as outras crianças, num grupo social. Nós já falamos do grupo social, da comunidade, grupo social de crianças. A criança precisa fazer parte de um grupo social, de brincar com outras crianças. Talvez, dentro das brincadeiras, já falamos, tem umas regras, tem aceitações pelo outro e tudo mais. Deixar que a criança brinque com outras crianças. Julinho, às vezes os pais falam assim, mas meu filho ainda é muito novo, é muita criança. Como tu falou, é muita criança, mesmo assim, Julinho, temos que dar regras, dar obrigações. E isso, Julinho, dando tarefas, obrigações, a criança vai crescer nesse mundo de regras, de tarefas, de aceitar os outros, de ser empático, de ser honesto, de ser humanitário e tudo mais. Porque, Julinho, dentro da sua proteção, se os pais saibam como lidar com isso, Julinho, é totalmente legal, Julinho, porque deixam o filho à liberdade, deixam seu filho ser ele mesmo, procurar sua autonomia e sua independência, Julinho. Uma criança independente de expressar suas opiniões, de quando quer ou não quer, isso, Julinho, faz daqui 15 a 20 anos um cidadão, Julinho, com respeito, e não tendo, Julinho, talvez aquelas frustrações, não é verdade? E outra coisa, Julinho, às vezes os pais, como eu sempre falo, né, aquela projeção nos filhos. O que eu não consegui, por exemplo, na minha vida, eu vou conseguir sim. Como? Fazendo que meu filho faça isso por mim. Tem quantos, Julinho, quantos jovens que estudam, por exemplo, uma faculdade, querendo que, talvez, minimizar, talvez, o sofrimento dos pais. Eu não consegui, eu não estudei e tudo mais, agora meu filho está estudando por mim. Isso, Julinho, é uma sobreproteção, Julinho, que, em vez de ajudar, está atrapalhando, Julinho, o desenvolvimento do jovem, né? E esse, Julinho, dentro de toda essa sobreproteção, vem, Julinho, o termo a dependência emocional. A dependência emocional do filho, da criança com os pais, que já seria outro assunto. Já.
aquela dependência emocional dos dois, pai e filho. E agora, eu preciso do meu pai que me ajude e tudo mais. Porque eu não consigo, por exemplo, lidar com um conflito. Essa dependência emocional, Julinho, foi criada onde? Dentro, talvez, da sobreproteção dos pais com os filhos. Que seria um bom assunto, Julinho. Aquela dependência emocional dos filhos com os pais com os filhos. É así, Julinho. Muy bien, así es, César. Entonces, señores, bueno, está en todos nosotros, está en nosotros como padres, como personas alrededor que trabajamos con los chicos, pues hacer este cambio, ¿no? Hacer este cambio, ¿no? Por ahora, creer que el cambio implica criticarte, señalar al otro, o tener esa pena de pobrecito, o utilizar, por ejemplo, aquí en el Perú mucho se utiliza bueno, lo hacemos por la palabra pobre, ¿no? Utilizas la palabra pobre y, ya nadie te tiene que decir nada, ¿no? O sea, no manipular. Bien. Entonces, señores, hacer a sus hijos responsables, hacer a sus hijos que asuman las consecuencias. Bien. No obligarlos a cumplir algo, sino hacer que ellos asuman la responsabilidad. ¿Cuesta mucho? Sí. ¿Muy complicado? Sí. ¿Romper muchos esquemas? Sí. ¿No? No es de pronto, también, pero a intentarlo. Claro. ¿No? Si repite de año, wow, no, pagar tanto el colegio. Sí, es verdad. Pero finalmente quien aprende es el hijo. No pueden estar de acuerdo muchos, seguramente por ese tema, pero en todo caso, pequeñas cosas, ¿no? Ir poco a poco. Claro, Julinho. É assim, pouco a pouco, Julinho, faz o desenvolvimento da criança e do jovem, né? Que no final, o futuro, é um ser humano, um adulto bem estabelecido, Julinho. É isso, né? Así es. Muy bien. Listo, César. Sí, Muito bom, Julinho. y nos estamos viendo la próxima semana. Buen jueves para todos, buen fin de semana para todos. Muito bom. Tchau, Julinho. Até mais. Um abraço.